Gracias por estar con nosotros en este precioso día que el Señor nos regala. Para mí, su hermano pastor Víctor Almanzar. Es un gran placer poder llegar a sus vidas a través de este medio, a través de este canal. Agradecido de Dios y también de ustedes por todo el apoyo que vienen dándole a esta plataforma. Así que si usted todavía no se ha suscrito a este canal, hágalo si todavía pues no lo ha hecho. Y pues comente este contenido y así podemos interactuar a través de los comentarios. Hoy queremos hablar del valor de la palabra. El valor de la palabra. De muchos puntos de vista, la gente pues sabe lo que la palabra crea, provoca y hace. A nivel cristiano, la Biblia revela lo poderosa que es la palabra. Y el mismo Jesús es revelado al hombre como la palabra de Dios materializada. Hay un poder implícito en la palabra y hay un poder que trasciende incluso hasta el entendimiento de muchas personas. Pero nosotros queremos hablar del valor de la palabra. Y usted dirá, bueno, pero si la palabra es poderosa como la Biblia lo establece, entonces el valor lo tiene por el poder que posee. La Biblia dice que la palabra de Dios es viva y eficaz. Hebreo 4:12. Más cortante que toda espada de dos filos que penetra lo más profundo del ser humano. Discierne los pensamientos, corta el alma, el espíritu y llega hasta los tuétanos de los huesos. Eso es poderoso. Ahora, el valor de la palabra está más allá del poder que ella ejerce. Porque el poder lo que hace es cambiar las cosas. Cuando yo tengo poder, puedo cambiar las cosas, pero también las cosas se someten al poder que usted posee. Por eso la gente lucha por el poder en todos los renglones, tanto políticos, económicos, religiosos incluso. Porque el poder puede pues controlar y cambiar muchísimas situaciones. Pero el valor tiene que ver con el cumplimiento de la misma. Cuando yo hablo del valor de la palabra, estoy hablando del cumplimiento. Y algo que ha hecho valiosa la palabra del Señor es que siempre se cumple. Si usted ve las profecías, todas se cumplen. Y las que no se han cumplido, se van a cumplir. Las promesas que Dios le dio a muchos hombres en la Biblia, todas se cumplieron. Las promesas que Dios nos ha dado a nosotros también se van a cumplir. La palabra de Dios no cae por el suelo, no se queda sin cumplimiento. Y ahí es donde radica el valor de la palabra. El valor está en el cumplimiento. Cuando alguien hace un trato con alguien, un contrato con alguien, en la antigüedad se hacía de palabra. No se firmaban papeles por la razón de que la palabra tenía un valor por el cumplimiento que se le daba. No ameritaba firmar un papel si se cumplía con lo que se había acordado. Entonces, cuando nosotros hablamos del valor de la palabra, nos encontramos con textos donde Dios dice, mi palabra es como la lluvia que cae a la tierra y la germina y da fruto. Mi palabra no retornan a mí vacía, sino que van donde yo quiero y hacen para lo cual le envié. O sea, la palabra de Dios tiene un cumplimiento. Desde el principio ha sido así. Dios habló y se creó el universo. Dios habló y se creó todo lo que vemos en la tierra. Dios habló y las profecías se materializan. Jesús es la mayor muestra del valor de la palabra de Dios, porque su palabra se hizo carne, se hizo hombre y habitó entre nosotros. El valor de la palabra está en su cumplimiento. Hay ejemplos en la Biblia. Hay gente que hace promesas y no cumple. Y la Biblia dice, es mejor cumplir y no prometer que prometer y no cumplir. Es mejor nosotros no prometerles nada a Dios y poder llevar a cabo el cumplir su palabra, el cumplir sus mandamientos. Porque el valor de la palabra está en su cumplimiento. Cuando usted vive la palabra y no es un oidor olvidadizo, sino un hacedor de ella, usted está entrando en un cumplimiento y por lo tanto la palabra tiene valor en usted para hacer todo aquello que Dios ha dicho que puede hacer. El valor de la palabra
está en el cumplimiento, en la realización de las cosas que ella pues diseña, organiza y le da vida. La palabra de Dios dice que la palabra es útil para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Es un cumplimiento, es el cumplimiento de la palabra, la cual la lleva a nuestras vidas a ser poderosa. Si la palabra no se cumple en nosotros, no hay un poder transformador. Entonces, cuando hablamos del valor de la palabra, cuando nosotros cumplimos con lo que prometemos, nuestra palabra tiene valor. Cuando nosotros recibimos promesa de Dios, podemos estar tranquilos porque el valor de esa palabra no radica en la promesa, sino en el cumplimiento. El valor de lo que Dios le ha dicho al hombre no radica en la palabra, sino en el cumplimiento de la misma. Dios le dijo a Abraham, sal de tu tierra, de tu parentela, y le prometió tener descendencia. El valor de esa palabra estuvo en la descendencia que Dios le dio a Abraham, más allá de Isaac hasta Jesucristo, en la cual, en esa simiente, han sido benditas todas las familias de la tierra. El valor de la palabra se muestra a través de su cumplimiento. Hay gente que puede hablar, hay gente que puede predicar, hay gente que puede comprometerse, pero no todo el mundo vive lo que predica, no todo el mundo cumple lo que promete, no todo el mundo tiene valor en su palabra, porque el valor de la palabra es el cumplimiento. Si usted no cumple, nadie cree en usted. Si usted no cumple, nadie le confía nada. Si usted no cumple con su palabra, nadie le tiene confianza. Porque el valor radica en el cumplimiento. No es lo mucho que yo diga que voy a hacer. No es lo mucho que yo diga que puedo hacer. Es lo mucho que yo haga lo que va a mostrar el valor de mi palabra. Usted podrá comprometerse con muchas personas. Usted podrá comprometerse con Dios. Pero si no cumple su palabra, no tiene valor. En una ocasión, dos jóvenes, su padre le propuso algo y uno dijo, yo voy a ir y lo voy a hacer. Otro no dijo nada y fue y lo hizo. Y la pregunta que surge en la Biblia es, ¿cuál de los dos está bien delante de su padre? ¿El que dijo yo voy a hacer y no lo hizo? ¿O el que no dijo que iba a hacer y lo hizo? Es lo mismo que pasa con nosotros. ¿Cuántas personas viven comprometiéndose con Dios? Y vamos a empezar este año 2024 con muchísimos compromisos. Y dicen que van a hacer. Y siempre están diciendo que van a hacer y que este año sí van a lograr tal cosa. Pero no cumplen con lo que se han propuesto. No cumplen con lo que dicen. No cumplen con lo que prometen. Entonces, cuando usted vaya a comprometerse con Dios, cuando usted vaya a comprometerse con alguien, cuando usted vaya a proponer algún negocio, cumpla su palabra. Y va a encontrar valor siempre en ella. Y las personas van a encontrar un valor en esa palabra. Hay que cumplir. Y el cumplimiento es el valor. Dios tiene la palabra más fiable, como dice el apóstol Pedro. Tenemos la profecía más segura. ¿Por qué? Porque siempre se cumple. No hay una sola profecía, no hay una sola promesa, no hay una sola palabra que Dios haya dado a la humanidad que no se haya cumplido, y las que no se han cumplido se están cumpliendo, y las que faltan por cumplirse es porque no ha llegado el tiempo, pero se van a cumplir. Dios no envía su palabra sin propósito. Su palabra tiene un propósito de restaurar, de redarguir, de corregir, de instruir. Por eso hay un valor, porque la palabra que Dios envía no solo la envía para que usted conozca una literatura, sino para que usted sepa que Dios va a hacer algo. Y por eso es que se revela la palabra, para que el hombre sepa que Dios, más que una palabra, se muestra como una acción, que es un verbo. Por eso dice, en el principio era el verbo, en el principio era la palabra, y esa palabra era con Dios, el verbo era con Dios, y esa palabra, ese verbo, se materializó, se hizo carne. La materialización de la palabra es su cumplimiento. Y desde el Génesis hasta Apocalipsis,
está la palabra de Dios cumpliéndose a través de las Escrituras y del espíritu de la profecía, que es nuestro Señor Jesucristo, revelado en la materialización de la palabra de Dios, que muestra su valor porque Cristo cumplió con cada una de esas asignaturas que el Señor había establecido. Ni una tilde, ni una jota de la ley quedó sin cumplimiento. Jesús vino a cumplir la palabra y él lo decía: yo no vine a abrogar la ley, yo vine a cumplir la palabra. Y ese cumplimiento es lo que nos lleva a nosotros a entender que Dios es veraz, que Dios es real. Porque así como se cumple la palabra, Dios nos muestra su gloria y su grandeza. El poder de la palabra se hace manifiesto por su cumplimiento. Y cuando hablamos de poder, hablamos de transformación, hablamos de cambio, hablamos de una convicción que se arraiga en nosotros para crear la fe, porque la Biblia dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios, pero es una palabra que se cumple con evidencia que nos lleva a nosotros a aumentar nuestra fe. Entonces, el cumplimiento de la palabra tiene un valor. Y es un valor tan grande que ese cumplimiento de esas escrituras, de esa palabra, nos lleva a nosotros incluso a la salvación de nuestra alma. Por haberse cumplido la palabra de Dios, nosotros hoy estamos en ese camino de salvación. Estamos en ese camino que nos lleva a la presencia de Dios, porque su palabra se cumple. Y aun cuando somos nosotros pecadores, Dios ha creado un plan para salvarnos a través del cumplimiento de su palabra. Jesús decía: tiene que cumplirse toda la escritura. Y cada una de las profecías del Mesías, todas ellas se cumplieron en Jesús, porque Jesús vino a cumplir con esa palabra que tiene valor cuando Jesús realizó todo aquello para lo cual Dios le envió. Dios envió su palabra para que germine la tierra, para que bendiga la tierra, para que la tierra dé fruto, para que usted y yo seamos bendecidos. Y esas palabras no retornan a Dios vacías, van de nuevo al Señor, pero no van solas, van con la bendición. Por eso nosotros tenemos que estar en Cristo para regresar con Él a aquel lugar que Él ha preparado para que nosotros habitemos en el reino de los cielos. Él dijo: voy pues a preparar lugar para que donde yo esté, vosotros también estéis. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy a preparar lugar. Y esa palabra que va a preparar lugar y que vino aquí a prepararlo a nosotros es el cumplimiento perfecto de Dios en el poder de su palabra. Así, hermano, que si usted no le ha dado valor a la palabra, vamos a empezar a dársela. A la palabra de Dios en nuestra vida, démosle valor. Démosle valor a las promesas que Dios ha hecho. Las promesas que Dios te ha hecho van a cumplirse en el tiempo de Dios, pero se van a cumplir porque ese es el valor que radica en ella, que siempre se cumplen. Las palabras de Dios nunca quedarán sin cumplimiento en el tiempo perfecto. Así que lo que tú esperas, Dios lo va a cumplir. Hay un valor en su palabra. Créele a Dios. Pero cuando tú vayas a comprometerte con Dios o a dar una palabra a alguien, sepa que esa palabra tiene valor si cumples con lo que te comprometes. Si no vas a cumplir, mejor no te comprometas. No hagas compromiso que no puedas cumplir, porque después tu palabra no tendrá ningún valor. Así se muestra Dios a nosotros. El gran valor que tiene la palabra de Dios en nuestras vidas es que se está cumpliendo. Se cumplió en la antigüedad y va a seguir cumpliéndose en lo que resta en esta tierra. Así, hermano, que el valor de la palabra está en su cumplimiento. No hay una sola palabra de Dios que caiga por el suelo. Todas se cumplen, todas sus promesas. Y tú no eres la excepción. En tu vida se va a cumplir lo que Dios dijo. Se está cumpliendo en nuestras vidas porque fue Dios que lo dijo. Y si Dios lo dijo, no hay forma de que no pueda cumplirse. Dios te bendiga. Damos gracias a Dios por permitirnos compartir esta palabra contigo. Si no te has suscrito todavía a este canal, hazlo. Si quieres comentar y compartir también este contenido, puedes hacerlo. Todo ese apoyo que ustedes nos dan se traduce en crecimiento. Agradecemos a Dios esta oportunidad y a ustedes por la anuencia de poder estar ahí. Nos reencontraremos en otra próxima entrega en este que es su canal con el pastor Víctor Almanzar. Un placer.